Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y alabanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, como cada día nos encontramos para celebrar juntos la Santa Misa, juntos cantando la alegría de experimentar en nuestra vida el fruto de la fe y del amor, el amor que Dios nos tiene. Y para celebrar dignamente estos santos misterios,
Nos ponemos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Sea, Señor, el mártir San Bonifacio nuestro intercesor, para que mantengamos con firmeza y profesemos con valentía en las obras la fe que enseñó de palabra y rubricó con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y sufrimientos, como aquellos que me ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones padecí? Pero de todas me libró el Señor. Por otra parte, todo el que se proponga vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. En cambio, esos perversos embaucadores irán de mal en peor, extraviando a los demás y extraviándose a sí mismos. Pero tú permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para aprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. El compendio de tu palabra es la verdad y tus justos juicios son
perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Guardo tus decretos, y tú tienes presentes mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Santo Evangelio, que borramos nuestro pecado. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con los diálogos de Jesús. Si recuerdan, estos diálogos comenzaron el día martes, cuando fueron los fariseos y un grupo de herodianos y le hacen la pregunta a Jesús.
¿es lícito o no pagar tributo al César? Le hacen esta pregunta, como recordamos, lo entienden como una trampa. El día miércoles fueron los saduceos, los que no creen en la resurrección de los muertos, y le plantean, digamos así, otra situación, otro problema, otra pregunta. El día de ayer no hemos seguido el relato de Marcos, porque tuvimos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero si lo hubiéramos seguido, habríamos visto que ya no son los fariseos, los herodianos, los saduceos. Ayer fue un maestro de la ley, es decir, otras autoridades religiosas, que también le pregunta a Jesús, le lleva una pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde: el primer mandamiento es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Han ido pasando en estos días ante Jesús, por decirlo así, aunque Marcos lo relata como un solo episodio, digamos, no que hacían fila para preguntarle, sino que iban, venían, etc. Y ahora es Jesús el que pregunta. Jesús usa, digamos así, el mismo método que han usado ellos, de preguntar, de plantear una pregunta que va, digamos así, una pregunta complicada. ¿Para qué? Justamente Jesús no hace esta pregunta como una trampa, como se las habían hecho a él las otras preguntas, sino más bien una pregunta a través de la cual el Señor nos quiere llevar a algo, se nos quiere revelar, da un paso hacia la revelación, como vamos a recordarlo ahora. Dice que Jesús estaba en el templo en Jerusalén, mucha gente en el templo, siempre el templo de Jerusalén estaba llena de gente. Y cuando Jesús estaba en Jerusalén era por las fiestas, eso ya lo hemos dicho otras veces, entonces justamente eran los días en que más gente había en el templo. Y Jesús hace esta pregunta, como dicen los escribas eran los maestros de la ley, que el Mesías es hijo de David, porque ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría de la descendencia de David, estaba ya anunciado. Y entonces el pueblo de Israel esperaba un descendiente de David que fuera este Mesías que en otras ocasiones les he dicho ya, esperaban un Mesías político, un nuevo rey para Israel, ¿no? Y Jesús les dice entonces, pero ¿cómo dicen que el Mesías es el hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y cita a Jesús un salmo cuya autoría se atribuye a David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Este salmo, repito, cuya autoría se atribuye a David, y David usa el término Señor 2 veces, un término que estaba referido a Dios. Dice el Señor, Dios, a mi Señor, a mi Dios, siéntate a mi derecha. Y entonces Jesús continúa diciendo, si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? ¿Cómo puede el Mesías ser descendiente de David? Si David le está dando un título superior a él. David era rey, pero no era Señor, no era Kyrios. Este título solo se le atribuía a Dios. Y ha terminado Marcos diciendo esto: la gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Porque es así, el pueblo sencillo acoge la palabra de Dios con facilidad, disfruta escuchando la palabra de Dios, como hemos escuchado en el Salmo responsorial. Mucha paz tienen, Señor, los que aman tus leyes. Los nobles me persiguen sin motivo, pero mi corazón respeta tus palabras. La gente sencilla, como nosotros, ¿no es cierto?, acogemos la palabra del Señor, disfrutamos escuchando la palabra de Dios, escuchando a Jesús. Pues bien, les decía,
esta pregunta que hace Jesús contiene en sí misma ya una respuesta. Una respuesta. El que tiene oídos para oír, que oiga, dirá Jesús en más de una ocasión. ¿Cuál es la respuesta que contiene ya esta palabra? Que el Mesías no será solamente un hijo de David, no será solamente uno que tiene linaje humano. Ciertamente Jesús es del linaje de David. Si vemos las introducciones de los evangelios, donde está la genealogía de Jesús, veremos Jesús desciende del linaje de David. José era de la casa de David, era de la casa de David. Entonces ciertamente se cumple la profecía, se cumple la palabra. Dios que había anunciado esto, repito, en el Antiguo Testamento, pero Jesús ya comienza a dejar ver, digamos así, empieza ya a revelar su divinidad. Es cierto que el Mesías desciende de David, pero es más que David. Por eso David le llama su Señor, le llama su Señor. La gente entiende este lenguaje, la gente sencilla entiende este lenguaje. Lamentablemente, las autoridades del templo, etcétera, esas autoridades religiosas del pueblo de Israel, los nobles, no entienden este lenguaje. Y esto, queridos hermanos y hermanas, sucede hasta hoy día. Para nosotros, ciertamente, digamos así, acogemos con esta sencillez a este Jesús y lo reconocemos como hombre verdadero del linaje de David, pero al mismo tiempo lo reconocemos también como Dios verdadero. Pero hay mucha gente que no reconoce esto. Nosotros lo reconocemos y por eso acogemos su palabra. Por eso llevamos la palabra del Señor en lo profundo de nuestro corazón, sabiendo, como ha dicho el salmista, que el compendio de la palabra de Dios es la verdad, y que en la medida en que nosotros llevamos esa palabra en lo profundo de nuestro ser, nos dejamos coger, digamos así, por la palabra, entonces en esa medida experimentamos esa paz. Mucha paz tienen, Señor, los que aman tus leyes. Pero hay un misterio ahí, que los nobles en cambio, dice así, me persiguen sin motivo. Hay un misterio, que no todos acogen la palabra de Dios, no todos entran en el misterio, no todos se abren al misterio. La manera de entender el misterio es solamente abriéndose al misterio. El misterio no se entiende desde fuera, el misterio se entiende desde dentro, pero cuando uno entra en el misterio, se deja envolver por el misterio, entonces el misterio ya queda revelado, en la propia experiencia, me he dicho tantas veces, es un conocimiento por participación, pero lamentablemente no. Por eso Jesús en algún momento también en su vida, ustedes muchos recordarán, dice esto, cuenta el Evangelio, que en un momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Y levantando los ojos al cielo exclamó, yo te bendigo, Padre, porque estas cosas, está Jesús predicando el Evangelio, se las has ocultado a los nobles, a los inteligentes, etcétera, etcétera, y se las has revelado a los pequeños, a los sencillos. Son los pequeños, los sencillos, los que disfrutan escuchando la palabra de Dios. Y aquí entonces ya nos viene una pregunta también, una pregunta para nosotros, porque es muy importante siempre dialogar con la palabra, siempre es importante dialogar con la palabra. Esta mañana leíamos al Papa Francisco, ¿no? Y el Papa Francisco decía esto, es muy importante la lección divina, el diálogo con Dios, el diálogo orante a través de la Escritura, porque la palabra de Dios es como una espada, citaba el Papa Francisco la carta a los Hebreos, que cuando entra hiere, ¿no? Pero luego cuando sale sana esa herida. Y es muy importante no tener miedo en nuestra vida cotidiana de contrastarnos con la palabra, dialogar con la palabra. Y entonces de este contrastar, este diálogo, esta es la primera pregunta que surge esta noche para nosotros. Para nosotros es, ¿tú disfrutas escuchando la palabra de Dios? Como disfrutaba esa gente sencilla en el templo de Jerusalén. ¿Disfrutas con la predicación de la iglesia?
¿Disfrutas haciendo la lección divina? ¿Disfrutas? ¿Cómo vamos a responder? No con respuestas de catecismo, dice el Papa. Respondemos en la historia. ¿Cómo podemos saber si realmente disfrutamos de la palabra de Dios? Si realmente, como hemos dicho, como hemos cantado en este salmo responsorial, llevamos esa palabra de Dios en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro ser. Yo no me aparto de tus preceptos. ¿Cómo lo podemos saber? No con respuestas, digamos así, preconcebidas, sino en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a dialogar con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a leer un poquito de las Sagradas Escrituras? Porque si disfrutas con la palabra de Dios, irás a buscarla, como dice el Salmo, como la sierva anhela las corrientes de agua, así mi alma tiene sed, en lo profundo de mi ser tiene sed del Dios vivo. Entonces voy a buscar el rostro de Dios, quiero ver ese rostro de Dios que se transparenta en las Sagradas Escrituras, este Jesús, porque la palabra de Dios es una persona, es Jesús. Bonita pregunta, ¿no es cierto? Estamos nosotros dentro de ese grupo, por el que Jesús bendice a su Padre, porque le ha revelado estas cosas a los pequeños, a los humildes, a los pobres. Para nosotros estamos en este grupo que acogemos la revelación, o estamos en el otro grupo y se la has ocultado a los sabios, a los inteligentes. Nos consideramos ya sabios, que ya no necesitamos la palabra de Dios, que ya lo sabemos todo. Nos fiamos solamente en nuestra razón. Ya no somos como pequeños que queremos aprender cada día de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, ¿dónde estamos? Cada uno, importante preguntarse, ¿no? ¿Dónde estamos? Pero fíjense ustedes, la respuesta tiene también una consecuencia. También tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que los pequeños, los pobres, que acogen la palabra de Dios, serán siempre perseguidos. Perseguidos por esos nobles, por esos que se sienten inteligentes. Siempre serán perseguidos. Los nobles me perseguían, murmuraban de mí, me perseguían sin motivo. El otro día alguno de ustedes preguntaba por el Facebook, ¿y por qué los cristianos tienen que ser siempre perseguidos? Así esta pregunta. Esto ya Jesús, esto ya lo ha respondido también. Es más que respondido, lo anticipó cuando dijo a sus discípulos, esa iglesia naciente, y a través de ellos a nosotros. Así como a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Así como a mí me han odiado, a ustedes también los odiarán. ¿Y los odiarán por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Quién odia a los cristianos? Los que no conocen a Dios. Los que no conocen, y nos odian sin motivo. Justamente no tienen motivo para odiarnos porque no conocen a Dios, ni siquiera nos conocen a nosotros. No conocen la realidad de lo que es la iglesia. Pero esto forma parte de nuestra vida como cristianos, como nos recordaba también el Papa Francisco en lo que hemos leído ayer y esta mañana. Es parte de la vida del cristiano ser perseguido, ser incomprendido, como también se lo ha dicho Pablo a Timoteo. Fíjense lo que ha dicho Pablo, le ha dicho a Timoteo, primera lectura. Tú has seguido paso a paso mi doctrina, conoces mi amor fraterno, me aguanten las persecuciones y sufrimientos como aquellos que me ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Cuántas persecuciones he padecido? Dice Pablo, pero de todas me ha librado el Señor. Es otro salmo también. Se ve que Pablo conocía bien los salmos como un buen judío. ¿Cuánto me han perseguido desde mi juventud? Que lo diga Israel. Pero el Señor siempre ha sacado la cara por mí. Ellos nunca han podido conmigo. Fíjense, esto es primera cosa, ¿no? Entonces el Señor que nos va revelando a través de su palabra su divinidad. Nosotros seguimos al verdadero Mesías, Jesucristo, el Señor, el Señor. Y lo seguimos siguiendo sus huellas.
llevando su palabra en lo profundo de nuestro ser, amando sus leyes. Y este amor a la ley del Señor, procurar ajustar nuestra vida día a día a la voluntad de Dios, esto hace que el mundo nos odie, porque el mundo no soporta, no soporta. Pero la gente sencilla, en cambio, sí nos acoge. Y quien los acoge a ustedes, me acoge a mí, dice el Señor. Nos acoge, porque la gente sencilla tiene una facilidad para conectar con el Señor, tiene esta facilidad. Y entonces, ¿cómo se llega a esa sencillez? Fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Pablo dice así a Timoteo: por eso tú permanece en lo que has aprendido. No te dejes engañar por esos perversos embaucadores que vendrán a extraviar a los demás. Estas doctrinas que van surgiendo en el mundo, algunas veces, incluso dice la Escritura, surgirán dentro de la iglesia, doctrinas perversas que nos quieren alejar de esa verdad que Dios ha revelado en Cristo y que ha sido transmitida de generación en generación a través de los siglos. Y hoy día el mundo quiere cuestionar, el mundo que ni siquiera forman parte de la iglesia, que ni siquiera participan en la vida de la iglesia, y ya nos quieren cuestionar todo. Que por qué el matrimonio tiene que ser entre un varón y una mujer, que por qué solamente hay que ordenar sacerdotes a los varones, que por qué no se pueden ordenar hombres casados como sacerdotes. Es el mundo que quiere imponernos su forma de pensar, que nos quiere embaucar, Y mucha gente dentro de la iglesia, bueno, no mucha, gracias a Dios, alguna gente dentro de la iglesia se deja embaucar por estos embaucadores. Impresionante. Y a nosotros el Señor nos dice esto: tú permanece en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia otra vez de la lección divina que hablábamos esta mañana. ¿Por qué? Porque dice así Pablo: porque la Sagrada Escritura te da sabiduría, la sabiduría que conduce a la salvación. Es ahí, escudriñando, escrutando las Escrituras, escuchando la palabra de Dios, como la Virgen María, acogiendo en el corazón, guardando en el corazón aquello que no entendemos, pero entrando siempre en la historia que Dios nos pone delante, como poquito a poquito todo se va aclarando. Decíamos, en la medida en que vamos entrando en ese misterio por dentro se nos va aclarando y entonces contemplamos, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él, dichoso el que se fía de Él. Y empieza a surgir en nuestro corazón ese gozo propio de la vida cristiana que también recordábamos esta mañana, porque toda Escritura inspirada por Dios es útil para todo, es útil para enseñar, útil para educar en la virtud, y así el hombre queda equipado para toda obra buena, para hacer el bien, para hacer el bien. Y justamente hoy día celebramos la memoria de un hombre que también hacía el bien, y justamente se llamaba así, Bonifacio. Fíjense, Bonifacio significa el que hace el bien, el que hace el bien. Bonifacio, el nombre se lo puso un papa, el Papa Gregorio II, San Bonifacio, obispo y mártir, mártir, por eso estamos vestidos de rojo, ya les he dicho el otro día, ¿no es cierto? El tiempo ordinario que estamos ahora, los sacerdotes nos vestimos los ornamentos verdes, salvo en las fiestas que nos ponemos blanco, y salvo en las memorias de los mártires que nos ponemos rojo. Pues hoy día celebramos a este que hizo el bien, así se llamaba, Bonifacio, el que hace el bien, un monje inglés que sintió esa llamada de Dios a evangelizar y que evangelizó Alemania, evangelizó Holanda, evangelizó Francia, y fue fundando monasterios. Y entonces el Papa Gregorio II lo hace obispo con este nombre de San Bonifacio, porque era un hombre que hacía mucho bien, tenía un celo enorme por la evangelización y leía mucho las Sagradas Escrituras. Por eso he querido hacer la conexión, lo que dice Pablo, las Escrituras, esa intimidad con Dios a través de la palabra, que nos va capacitando para hacer el bien, nos ayuda, etc. Y este Bonifacio, fíjense, ya llegaba como a la ancianidad, como a los 80 años,
Se entera que gente a la que él había predicado el Evangelio durante años en Holanda habían apostatado, se habían salido de la iglesia. Estamos en el siglo VIII. Y entonces él, en su ancianidad, quería recuperar, como un buen pastor, va a buscar estas ovejitas para hacerlas volver al redil. Y se encuentra con una sociedad totalmente paganizada. Y entonces se dedica a predicar, bautiza a miles de personas. Pero toda esta apostasía se había dado dentro de la iglesia por presiones de los paganos. Eran los paganos los que habían obligado a los cristianos a apostatar, y estos paganos eran unos salvajes. Entonces, pero no obstante eso, mucha gente comienza a entrar a la iglesia, y había bautizado miles, y justo el domingo, que en esa época cayó 5 de junio, entonces este Bonifacio iba a confirmar a los que había bautizado un poco antes, porque eran adultos que ya estaban preparados. Y mientras estaba preparándose él para la celebración, justamente escrutando la palabra, estaba preparando su homilía, y escucha una bulla enorme. Y él pensaba que eran todos estos que venían a la confirmación, todo el pueblo. Pero no, efectivamente eran parte del pueblo, pero eran los paganos, ¿no? Y van de frente contra él, con lanzas, con no sé cuántos, y con un hacha, ¡pra!, le parten el cráneo. Él, cuando ve que vienen, levanta la Biblia, que estaba escrutando, pues, ¿no? Él levanta y con el hacha le parten la Biblia y le parten la cabeza, y así derramó su sangre por Cristo, haciendo el bien, llevando esta palabra de Dios. Fíjense ustedes, cosa tan bonita, un hombre que da su vida por el Evangelio, que da su vida por llevar a los demás al encuentro con Cristo. Pues bien, queridos hermanos, el Señor hoy día nos recuerda esto, que Él es hijo de David porque Él ha tomado nuestra naturaleza humana. Se ha querido hacer una sola carne con nosotros, para hacernos a nosotros una sola carne con Él. Él ha querido tomar nuestra carne para hacernos partícipes a nosotros de su divinidad. Fíjense, San Ireneo le llamará qué admirable intercambio. El Señor que asume nuestra pobreza para hacernos a nosotros, se hace pobre por nosotros, para hacernos a nosotros ricos en Él. Que este celo de San Bonifacio, que este pasar a ser haciendo el bien por este mundo, también nos inspire a nosotros y nos impulse a nosotros a hacer el bien, como nos decía el Papa también esta mañana, a tener esa parresía, a no tener miedo de hablar de Jesucristo, a no tener miedo de dedicar tiempo a la intimidad con el Señor, a no tener miedo, a tener celo por la evangelización. Tanta gente pobre que nos escucha con gusto. Luego algunos nos perseguirán sin motivo, paciencia. Ahí la paciencia en la tribulación, que decíamos esta mañana, que engendra virtud probada y que nos lleva a la esperanza que no defrauda, porque Cristo ha sido resucitado. Le damos gracias a Dios por revelarse en nuestra vida, le damos gracias a Dios por el gozo de vivir en su presencia, por el gozo de disfrutar cada día de su palabra, y le pedimos que esa palabra se haga carne en nuestra vida, para que también podamos llevarla a los demás. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios, que nos ama tanto, tanto, que se nos ha querido revelar a los pobres y a los sencillos, le presentamos nuestras oraciones. Nuestro arzobispo Javier y su auxiliar Raúl, para que Dios les dé sabiduría para guiar a la Iglesia conforme a su santa voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que con la asistencia del Espíritu Santo favorezcan a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren en cuerpo y alma en este tiempo de pandemia,
para que sean consolados por la cruz de Cristo y ofrezcan sus sufrimientos por la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en este nuevo tiempo Dios haga crecer en nosotros la vida divina y nos haga cada vez más humildes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Le pedimos también al Señor por tantos hermanos nuestros que están enfermos, toda esa lista que he estado leyendo justamente ahora antes de la misa, como cada día, cuántos hermanos nuestros enfermos, cuántas familias que se encomiendan a nuestras oraciones, que se encomiendan en esta Santa Misa, personas ancianas. Pedimos también al Señor por los hermanos que han partido de este mundo. Le ponen ahí un hermano que acaba de partir de alguna parroquia en Lima, un hermano relativamente joven, también por el COVID, otro hermano que está muy mal en Tarapoto, otro así de distintas partes. Cada uno va poniendo sus intenciones, hermanos que han muerto hace pocos días, hermanos que ya han muerto hace algunos años, que se están celebrando aniversarios de su partida. Pues ponemos todo en manos del Señor. Y también, como alguno de ustedes mismos lo está pidiendo, por la conversión de cada uno de nosotros, de toda la Iglesia, de cada uno de nosotros los cristianos, para que vivamos cada día convertiditos al Señor, gozando de su palabra, acogiéndonos a su amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo, quien se hizo pequeño para salvar al género humano, escucha las oraciones que con corazón humilde te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia, el recuerdo del Señor. Celebremos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder, porque tú bondadosamente otorgas el ardor de la fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso las criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué lo pone ahí?
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que alabándote no solo de palabras y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces, Dios mediante, como cada fin de semana, mañana sábado a las 11 a.m., tenemos el encuentro con los niños, que durará 1 hora. Lo seguiremos teniendo, Dios mediante, algunos sábados, para ir respondiendo todas esas preguntas que los niños me hicieron hace un par de semanas. Mañana responderemos las preguntas que han hecho sobre el coronavirus, que se ve que hay niños que están realmente asustados, preocupados, pero también hablaremos sobre Jesús, que hay muchas preguntas muy bonitas sobre Jesús, quién es Jesús, etcétera. Entonces hablaremos de esto, Dios mediante, el día de mañana. Y luego el día domingo, como siempre, tendríamos, Dios mediante, la misa también a las 11 a.m. Y como hemos anunciado hoy día al mediodía, la próxima semana no tendremos los encuentros del mediodía, pero sí, Dios mediante, nos seguiremos viendo en la misa a esta hora, ¿no? Los encuentros al mediodía ahora ya los hemos suspendido, ¿no? Porque hemos hablado bastante a lo largo de estas semanas, casi 3 meses, ¿no es cierto? Entonces ahora es el momento ya de cada uno en su vida cotidiana llevar a la práctica todo esto que hemos hablado, todos esos buenos deseos que el Señor ha suscitado en nosotros y recorrer ese camino a la santidad del que hemos hablado en los últimos días, ¿no? De momento quedan suspendidos y más adelante los retomamos, les avisaremos por el Facebook. Vamos a ver, porque no sabemos por dónde Dios quiere que vayamos. Dios nos va diciendo las cosas de a poco, ¿no es cierto? Entonces no sabemos cómo va a ir la cuarentena, no sabemos, ya veremos, ¿eh? De momento, ahora lo más importante es toda esta palabra que hemos recibido a lo largo de estos meses, vamos ahora a ejercitarnos, a llevarla en práctica. Si algo nos hemos olvidado, vamos a la sección de videos del arzobispado, vemos ese video concreto, vamos viendo y así poquito a poquito, ¿no? Y mientras tanto, de todas maneras, siempre Dios mediante, nos veremos en las noches, en la misa de 7, que también el Señor nos concede su palabra y la predicación de la iglesia. Así que, si Dios quiere, con muchos de ustedes mañana a las 11, que estarán con sus niños, y si no, con los demás, con todos, el domingo también a las 11 para la Santa Misa. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor, demos gracias al Señor.
gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta las alabanzas a Cristo Salvador?